6:54, saludamos al director nacional de FEDesarrollo, doctor Luis Fernando Mejía. Doctor Mejía, buenos días, ¿y cómo ve el panorama fiscal del país para este 2024? Buenos días, muchas gracias por la invitación, saludo muy especial para todos los oyentes. Pues el panorama fiscal de Colombia está un poco apretado en este 2024. El gobierno nacional ha planteado una meta de déficit fiscal cercana al 4,3% del Producto Interno Bruto, el tamaño de la economía colombiana. Por el lado de los gastos, vamos a tener el presupuesto más alto en la historia reciente de nuestro país. Un presupuesto que supera los 500 billones de pesos. Eso implica un reto muy importante en materia de ejecución de ese presupuesto, por un lado. Y por otro lado, en términos de los ingresos, también vamos a tener retos. El gobierno nacional el año anterior había planteado que cerca de 20 billones de pesos que ingresarían vendrían de unos litigios que tiene la DIAN con ciertos deudores de impuestos. Infortunadamente, nosotros creemos que esos recursos no van a ingresar en este año, va a ser muy difícil, entre otras cosas porque eso requería una ley que permitiera abreviar los procesos administrativos que tiene la DIAN con los deudores, y eso pues realmente no pasó, y eso implicará seguramente que el gobierno tendrá que ajustar un poco su presupuesto a lo largo de este año. Así que un año en donde el presupuesto es abundante, pero hay retos en materia de ejecución y también en términos de los ingresos que va a recibir el propio gobierno en este 2024. Doctor Mejía, ¿es probable que Colombia entre en recesión? Pues mire, el escenario central yo creo que ya está descartado esa recesión. Eventualmente había una probabilidad de una recesión cuando tuviéramos las cifras del último trimestre del año pasado. Recordemos que acaba de salir el dato de noviembre, un crecimiento del 2,3% para ese mes, y eso básicamente aleja la posibilidad de un crecimiento negativo en el tercer trimestre del año, octubre, noviembre, diciembre. Falta todavía el dato de diciembre, pero yo creo que en diciembre vamos a tener una cifra positiva. Ahora bien, eso por un lado, la buena noticia, se aleja el fantasma de la recesión. La no tan buena noticia es que este año vamos a tener un crecimiento económico relativamente bajo, muy seguramente por debajo del 2%. Nuestra expectativa es un crecimiento del 2,8%, y eso implica que vamos a tener retos en materia justamente de cómo dinamizar la actividad económica y especialmente la generación de empleo, que es la fuente primordial de ingreso para todos los hogares del país. ¿Qué expectativas tiene con la inflación este año, teniendo en cuenta el aumento del salario mínimo? Pues mire, sí, infortunadamente el salario mínimo, el aumento de ese salario, que es una buena noticia para los empleados formales que ganan justamente un salario mínimo, como fue bastante superior a la inflación, que recordemos fue del 9,28%, seguramente podrá generar algo de presiones a la inflación en estos primeros meses del año. Algunos bienes y servicios seguramente subirán también con la inflación. Para dar un ejemplo, las cuotas de administración de los apartamentos, de las casas, usualmente se mueven con el salario mínimo porque el costo más importante de la administración es típicamente el servicio de vigilancia, que naturalmente está atado al salario mínimo. Así que algunos efectos va a tener. Sin embargo, nosotros consideramos que a lo largo de este 2024 la inflación continuará descendiendo. Esto vale la pena recordar a los oyentes, no es que los precios estén cayendo, es que los precios están creciendo a una tasa más baja. Y luego de la inflación del 9,3% el año pasado, nosotros estimamos que la inflación llegará a niveles ligeramente por debajo del 6% en este 2024. Todavía por encima de la meta del banco, que recordemos, el Banco de la República tiene una meta de largo plazo del 2 al 4%. La inflación entonces ligeramente por debajo del 6%. Ojalá pues tengamos una convergencia más rápida a esa meta de largo plazo, pero en cualquier caso vamos a tener un año en donde la inflación va a ser un poco inferior a la que tuvimos en el 2023. Doctor Luis Fernando Mejía, ¿se debe prescindir de la regla fiscal como planteó el presidente Petro? De ninguna manera. Mire, aquí tenemos un problema fiscal que no es menor. Colombia, les doy un dato para que ustedes entiendan el problema que tiene Colombia, completaría este año 2024 5 años consecutivos con un déficit superior al 4% del Producto Interno Bruto. Es decir, Colombia no se ha ajustado en materia de gasto, tiene un déficit bastante superior a lo que tenía antes de la pandemia. El déficit fiscal en el 2019 era inferior al 3% del PIB,
ratifico, 5 años consecutivos con déficits por encima del 4% del PIB. Y eso que ha implicado que en materia de tasas de interés, lo que le cobran los inversionistas locales e internacionales al gobierno nacional para su financiamiento, pues naturalmente han venido subiendo desde la pandemia. Hemos tenido unas tasas de interés por encima del 10% a 10 años como gobierno nacional, como país, y eso implica que el costo del endeudamiento es cada vez más alto y en términos prácticos que el gobierno nacional debe destinar una proporción mayor del presupuesto a pagar los intereses de la deuda pública. Así que lo que hay que hacer, al revés, es apretarse el cinturón, acelerar el ajuste fiscal para lograr reducir estas tasas de interés que además se traduce en beneficio para todos los hogares y las empresas del país. En la medida en que al gobierno le cobren tasas de interés más bajas, eso implica también menores costos de financiamiento para todos los hogares en el país. ¿El Banco de la República debe bajar las tasas de interés en Colombia? Sí, lo tiene que hacer y lo hará. Nuestra expectativa es que el Banco de la República, luego de una pequeña reducción de su tasa de interés en diciembre del año pasado, recordemos la bajó del 13,25 al 13%, continuará reduciendo su tasa de interés a lo largo de este año, que es una buena noticia, por supuesto, para todos los hogares, para las empresas. Esto va a reducir el costo del financiamiento, las tasas de interés, de tarjeta de crédito de consumo. Y bueno, es una buena noticia. ¿Y cómo va a ser ese proceso? Yo creo que va a arrancar lentamente. Seguramente en este mes va a haber una reducción adicional de 25 puntos básicos. Algo de prudencia por parte del banco para entender un poco los efectos en inflación del aumento del salario mínimo. Pero en la medida en que, como les contaba anteriormente, la inflación llegaría a niveles por debajo del 6% en diciembre de este año, el banco pues tendrá que a la par reducir su tasa de intervención. ¿Cuál es nuestra expectativa puntual? Que la tasa de interés llegue al 7,75% al cierre de este año. Esto implica que las tasas del banco se reducirán en más de 5 puntos porcentuales. Una buena noticia, ratifico, no solamente desde el punto de vista del control de la inflación, sino también del financiamiento, el costo del endeudamiento para todos los hogares del país. ¿Y las reformas del gobierno impactarán, doctor Mejía, la economía del país? Pues mire, Juan Pablo, eso dependerá de la evolución de la discusión de estas reformas estructurales. Nosotros hemos ratificado públicamente la preocupación que tenemos sobre varias de las reformas estructurales, especialmente la de salud y en particular la laboral. La reforma laboral en nuestros cálculos podría destruir más de 300.000 empleos formales. Es una reforma que está básicamente enfocada en aumentar el costo del empleo formal y eso naturalmente generaría una caída en la demanda de empleo y es especialmente preocupante en el contexto de un año que no va a ser fácil, digamos, un año con un crecimiento bajo. Ya hemos tenido cifras malas en materia de desempleo, ha venido aumentando la tasa de desempleo. Así que pues eso dependerá justamente de esa capacidad del gobierno de construir consensos, de poder hacer modificaciones con las críticas constructivas que se han hecho a estas reformas y apuntarle a reformas que realmente pretendan resolver los problemas identificados en estos dos sectores tan importantes, el sector de la salud y el sector relacionado con el mercado laboral. ¿Qué piensa de la nueva reforma tributaria que se está planteando? Y sabemos que estamos ante un gobierno que no va a ayudar de manera tributaria e impositiva a las empresas. Ahí está el ejemplo de la renta corporativa costosa en Colombia, que seguramente en este gobierno tampoco se va a reducir. Pues mire, fíjense que justamente este comentario lo hicimos en su momento a la reforma del 2022, que fue la primera reforma del gobierno Petro. Dijimos que esta reforma está aumentando sustancialmente el costo de uso del capital, es decir, el costo de invertir en el país, porque no solo mantenía una tasa de impuesto de renta del 35% para las empresas, sino que además aumentaba sustancialmente el impuesto a los dividendos. Y al final de cuentas, a un inversionista local o internacional, lo que le importa es cuál va a ser la rentabilidad de su inversión neto de todos los impuestos que paga, no solamente la empresa, sino en general la sociedad, incluyendo los socios. Y en ese sentido, Colombia hoy en día cuenta con la tasa de impuesto de renta más alta de América Latina y una de las más altas del mundo. Solamente Argentina en América Latina tiene una tasa de impuesto de renta del 35%. Entonces dígame usted,
¿qué empresario pequeño, micro, mediano puede ser rentable o competitivo con una tasa de impuesto de renta del 35% cuando nuestros pares tienen tasas de impuesto de renta inferiores al 25%? Entonces, celebro la intención del gobierno, lo veo francamente muy difícil porque realmente, como lo mencionaba anteriormente, no hay espacio fiscal para aumentar el gasto público, los ingresos son necesarios para continuar reduciendo la deuda pública y va a ser muy difícil conseguirse una plata adicional para compensar la reducción del impuesto de renta. No hay otra alternativa que aumentar las bases gravables, es decir, que más personas paguen impuestos, y eso políticamente es difícil y además no lo veo en la línea de lo que ha anunciado el gobierno nacional. Así que buena la noticia, creo que es interesante la discusión, pero la verdad veo muy poco probable que esto se pueda traducir en una reforma concreta, razonable en el corto plazo. Doctor Luis Fernando Mejía, director general de Fedesarrollo, muchas gracias por estar hoy en Econoticias de Ecos del Conveima en Ibagué. Bueno, un saludo muy especial, gracias por la invitación y un saludo para todos los oyentes que están en el departamento del Tolima, en la capital. Un placer y bueno, seguimos en contacto. Muchas gracias. Ya viene el tema del día, secretario de Hacienda de Ibagué, el calendario tributario de la ciudad. Ya regresamos.